Evangelio de hoy domingo 4 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barra y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la resurrección, Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. El relato comienza con un ambiente que, en apariencia, parece cotidiano. Los discípulos han vuelto a su antiguo oficio, la pesca. Este gesto puede leerse como una manifestación de incertidumbre, de retorno a lo conocido tras el desconcierto de la muerte del Maestro. Pedro,
que en otros momentos había mostrado ímpetu. Ahora parece retomar su vida pasada, y otros lo siguen. ¿Acaso no ocurre también así con nosotros cuando sentimos que Dios está lejos? Cuando nos embarga la oscuridad del alma. Los discípulos pescan durante toda la noche y no logran nada. Es una imagen poderosa, el esfuerzo humano, por sí solo, no basta. Representa nuestras propias noches, aquellas en las que trabajamos, luchamos, esperamos. Pero no encontramos frutos. Es el símbolo del corazón humano que, sin la luz de Cristo, permanece estéril. Y entonces, al amanecer, cuando todo parecía perdido, aparece Jesús en la orilla. No lo reconocen de inmediato. Pero Él está ahí, como siempre, esperando, observando, guiando desde el silencio. Jesús les pregunta si tienen algo de comer. Es una pregunta profundamente simbólica. ¿Ha producido fruto su esfuerzo? ¿Hay algo que puedan ofrecer? La respuesta es negativa. Entonces Él les invita a echar la red al lado derecho de la barca. Al obedecer, recogen una cantidad impresionante de peces. Es entonces cuando el discípulo amado lo reconoce. Es el Señor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no reconocemos a Cristo en la cotidianidad? Hasta que algo sobrenatural o lleno de sentido irrumpe y nos abre los ojos. El gesto de echar la red a la derecha puede leerse también como un llamado a cambiar de orientación. No basta con hacer las cosas, sino hacerlas como Cristo nos lo indica. La fecundidad del trabajo depende de nuestra obediencia. De nuestra capacidad de escuchar al resucitado. Y confiar en Él incluso cuando sus palabras parecen insensatas. Pedro, al saber que es el Señor, se ciñe la túnica y se lanza al agua. Es un acto impulsivo, amoroso, profundamente humano. Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, ahora corre hacia él sin miedo, sin vergüenza. Con un corazón que arde por reconciliarse. Es la imagen de todo pecador que, al reconocerse amado, no duda en volver, en lanzarse a los brazos del Señor. Cuando llegan a la orilla, encuentran una escena conmovedora. Jesús ha preparado un fuego con pescado y pan. Él no espera ser servido, sino que sirve. Alimenta a sus discípulos, los recibe como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En esta imagen se revela la ternura del resucitado. La cercanía de un Dios que no permanece lejano, sino que se hace anfitrión en la mesa de la misericordia. La comida compartida junto al mar recuerda la multiplicación de los panes. Y también la última cena. Pero esta vez no hay promesas futuras ni premoniciones de traición. Hay presencia, alimento y amor. Cristo se muestra no solo como el Mesías glorioso, sino como el amigo que permanece, que cuida, que sacia. Luego, Jesús dirige su mirada a Pedro. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Cada pregunta es una herida abierta, pero también una oportunidad de sanación. Las 3 negaciones de Pedro son ahora redimidas por 3 confesiones de amor. Este diálogo no es un juicio, sino una pedagogía del perdón. Jesús no condena a Pedro, lo restaura. Lo confirma como pastor de su rebaño. Le dice: apacienta mis ovejas. Esta tarea no nace del poder ni del mérito, sino del amor. Quien ama a Cristo, está llamado a cuidar de sus hermanos, a guiar, a proteger, a consolar. Pedro es constituido pastor. Pero solo porque ha experimentado en carne propia el perdón, la fragilidad y la misericordia. La pregunta de Jesús a Pedro:
Es también una pregunta que resuena hoy en cada uno de nosotros. ¿Me amas? No se trata de saber mucho, de hacer muchas obras, de tener éxito o de evitar errores. La única condición que Jesús pone para seguirlo, para servirlo, es el amor. Un amor sincero, aunque imperfecto. Un amor que no teme decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El mandato sígueme que Jesús dirige a Pedro al final de este encuentro. Es el mismo que al inicio del Evangelio. Pero ahora tiene un peso diferente. Pedro ha madurado, ha sido herido y sanado. Ha comprendido que el seguimiento de Cristo no es una aventura gloriosa, sino un camino de entrega, de humildad, de cruz y resurrección. Este pasaje es una síntesis poderosa de la experiencia cristiana. Búsqueda, vacío, encuentro, redención, misión. En él está contenida la pedagogía de Dios que no abandona, que espera, que llama y que envía. Nos muestra que incluso en nuestras noches más oscuras, el resucitado se hace presente y nos ofrece un nuevo comienzo. El fuego encendido por Jesús en la orilla es símbolo del Espíritu Santo, que calienta, ilumina, transforma. También representa la Eucaristía, ese alimento divino que sostiene nuestra fe, que fortalece nuestra caridad, que nos une como comunidad. Este pasaje revela que el Señor no busca discípulos perfectos, sino corazones dispuestos a amar. Pedro, el pescador impulsivo, el que se hundió en el mar, el que negó al Maestro, es ahora llamado a ser el fundamento de la Iglesia. Esto es una esperanza para todos nosotros. Dios no escoge por méritos, sino por amor. El Evangelio de Juan cierra aquí con un mensaje claro. El seguimiento de Cristo no es una idea abstracta, sino una realidad que se vive en el día a día. En medio del trabajo. En los gestos simples. En la comunidad. Jesús está presente en nuestras orillas, esperando que lo reconozcamos y lo sigamos con amor. No debemos temer nuestras propias noches de esterilidad, porque es allí donde el Señor se manifiesta con más fuerza. A veces, basta un pequeño gesto. Echar la red al otro lado, para que todo cambie. La clave está en la obediencia humilde, en la confianza en su palabra. Este Evangelio nos recuerda que, aun cuando creemos haber fracasado o perdido el rumbo, Cristo sigue apareciéndose. Él nunca se cansa de venir a nuestro encuentro. Y cada encuentro con Él nos transforma, nos consuela y nos envía. Pedro no fue el mismo después de esa mañana en la playa. Su corazón, quebrado por el remordimiento, fue restaurado por el amor. Así también nosotros podemos ser renovados por el encuentro con Jesús. No importa cuántas veces hayamos fallado, si hay amor, hay redención. El amor que Jesús pide no es un sentimiento vago, sino un compromiso. Amar a Cristo significa alimentar a sus ovejas, cuidar de los demás, hacerse servidor. La fe cristiana no se limita a lo íntimo, sino que se traduce en acción, en entrega, en comunión. Cuando Jesús dice, sígueme, está invitando a una vida nueva. Seguirlo es recorrer el camino del Evangelio, que implica cruz, pero también gloria. Es aprender a morir a uno mismo para renacer en el amor. La escena del desayuno también recuerda a la Eucaristía. Hay pan, hay pescado, hay comunidad reunida en torno a Cristo. Si bien no es una misa en el sentido litúrgico,
Es un anticipo de la comunión que vivirán los cristianos en cada celebración eucarística. Cristo alimenta no solo el cuerpo, sino el alma, y nos invita a participar de su vida entregada. Cuando Jesús pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas?, no solo lo está perdonando por las 3 negaciones, sino también restaurando su dignidad y misión. Es una pedagogía del amor, donde la herida no se ignora, pero se transforma en oportunidad de renovación. Pedro es llamado nuevamente, pero ahora desde el dolor sanado y la experiencia del fracaso. Su liderazgo nacerá de la gracia, no de la autosuficiencia. Cada respuesta de Pedro, aunque sincera, lleva la huella de la humildad. Ya no presume, ya no promete más de lo que puede. Simplemente dice, Señor, tú sabes que te quiero. No es la misma pasión impulsiva de antes, sino un amor madurado por la prueba. Este tipo de amor es el que puede sostener una misión auténtica. Jesús le encomienda una tarea pastoral. Apacienta mis ovejas. No le pide heroicidades, ni grandes discursos, sino cuidar. Ser pastor, estar atento a los demás, dar la vida poco a poco por amor. Esta tarea se convierte en el nuevo centro de la vida de Pedro. Y en el modelo de toda vocación cristiana. La triple pregunta también nos interpela. ¿Amas a Cristo más que a todo? ¿Tu amor es verdadero, o está mezclado de intereses? ¿Estás dispuesto a seguirlo incluso cuando no entiendes del todo? La fe no es una idea abstracta, sino una relación viva que implica el corazón y la voluntad. Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Es una profecía sobre el futuro martirio de Pedro. Pero también una lección para todo discípulo. Seguir a Cristo es aprender a dejarse conducir, incluso cuando eso cuesta. Es aceptar la cruz, no como castigo, sino como camino de plenitud. En este Evangelio, vemos cómo el seguimiento de Cristo es un proceso. Pedro no es perfecto al inicio, ni lo será del todo. Pero su amor crece, se purifica, y se vuelve fecundo. Lo mismo pasa con nosotros. Jesús no busca discípulos perfectos, sino corazones dispuestos a amar más, a comenzar de nuevo. El sígueme final de Jesús a Pedro no es una orden rígida, sino una invitación personalísima. Es un llamado que se renueva a diario, en cada circunstancia. Seguir a Cristo es escuchar su voz en medio de las dudas, de las aguas revueltas, del trabajo cotidiano. La escena termina sin grandilocuencias, como comenzó. No hay rayos ni truenos, sino un amanecer, una pesca, un desayuno. Pero es ahí donde sucede lo más importante. El reencuentro con el Señor, la renovación del amor, el nuevo envío. Así también en nuestra vida, Dios actúa en lo ordinario, si estamos atentos. Esta aparición en el lago de Tiberíades es un eco del comienzo del discipulado. También allí, Jesús había llamado a Pedro y a sus compañeros junto al mar. Ahora, después de todo el camino recorrido, el Señor los llama de nuevo. Esto nos enseña que el seguimiento cristiano es circular. Volvemos al origen, pero ya transformados. El texto revela que, incluso después de haber visto al resucitado, los discípulos seguían trabajando, pescando. No se quedaron estáticos en la experiencia de la Pascua. Esto nos recuerda que la vida cristiana no se vive solo en momentos extraordinarios, sino en la fidelidad cotidiana, en el regreso constante a la tarea.
Iluminados por la presencia de Cristo. El hecho de que no reconocieran a Jesús al principio muestra cómo a veces estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones que no vemos al Señor aunque esté justo delante. Solo cuando Jesús se manifiesta en el acto de compartir, en el pan, en la palabra, nuestros ojos se abren. Finalmente, esta página del Evangelio es una síntesis de todo lo que es ser cristiano. Confiar cuando no se ve, obedecer incluso sin comprender. Amar a pesar de las caídas. Dejarse guiar, compartir el pan y escuchar la voz de Jesús que nos dice una y otra vez: sígueme. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.